Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Necesidades insatisfechas. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 12, y los primeros 5 versículos nos darán la base para trabajar sobre la palabra de Dios y transmitir esta enseñanza a la vida espiritual, a toda la transformación de su mente y a la práctica de cada una de estas disposiciones de Dios, haciéndose su voluntad y no la nuestra. Por tanto, hermanos, dice Romanos 12, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formados un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos diferentes dones, dice el verso 6, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en porción o en proporción mejor con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste, y si es de enseñar, que enseñe, dice el verso 8, y si es el de animar a otros, que los anime, y si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero, y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aman en la palabra de Dios, diga usted también amén. Dele un aplauso al Señor donde usted está, exalte su nombre, dele la gloria a Él y dispóngase a recibir la palabra. Dice Romanos 12 algo muy importante. Nosotros somos diseñados, el diseño que Dios hizo para el ser humano es precisamente tener todas sus necesidades satisfechas. Dios propuso al hombre y dispuso para el hombre y determinó para el ser humano tener todas sus necesidades satisfechas por una sola razón, la comunión con Él. Estar con Dios y estar en el huerto de Dios significaba no tener ninguna necesidad, no tener ninguna preocupación. No significaba que no hicieran nada los seres humanos en ese momento, sino todo lo contrario, que no existiera la insatisfacción de la necesidad, sino el trabajo que daba el compartir todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones y todos aquellos elementos que les permitía construir una familia, una sociedad, un clan, un pueblo como Dios lo tenía diseñado. Eso va a suceder en el nuevo tiempo, pero la decisión del ser humano de querer ser como Dios ante la oferta del enemigo, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, a engañar, a dar un mensaje paralelo al de Dios para que confunda y al confundir traiga la necesidad. Una de las labores que hace más el enemigo de la humanidad desde el mismo huerto del Edén era precisamente abrir, crear la necesidad. Hoy eso se ha vuelto hasta una emblema o a una manera, una técnica de marketing, crear la necesidad en el otro. Fíjese usted, que no estoy diciendo que eso sea demoníaco, sino que el enemigo causó tantas necesidades que el hombre tuvo que amoldarse a ese sistema y crear desde allí una plataforma para poder
vender, para poder resolver muchas de sus necesidades. Entonces, viene la creación de una necesidad, porque precisamente Dios había creado todo para la satisfacción del ser humano, pero el enemigo dice, si comen de ese árbol, van a tener algo, una necesidad creada, insatisfecha para ellos de ser como Dios. Si ahora conocen del mal, van a tener una necesidad satisfecha, y es tener un conocimiento que no tenían. Conocer del mal era el engaño para caer precisamente en una serie de necesidades. A partir de ese momento viene un problema grave, viene un problema enorme para la humanidad, del cual no hemos logrado recuperarnos, a pesar de que ya vino la salvación y resolvió no solamente el problema del plan, sino la solución de cada una de las necesidades. Sin embargo, la predicación de la palabra debe llevar al desarrollo de las capacidades, al desarrollo de la palabra de Dios en la vida de las personas, que les permita resolver sus necesidades sin tener precisamente lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, porque el mundo actual está elaborado, está tratando, está permanentemente construyendo la satisfacción de las necesidades para obviamente crear otras, y ese es un sistema del cual nunca vamos a salir. Una necesidad satisfecha te crea otra, te crea otra, te crea otra, y obviamente no hay cuándo terminar. Se te va la vida, se nos va la vida, se nos van las generaciones, tratando de satisfacer ciertas satisfacciones, creando unas nuevas. Antes la satisfacción era poder tener algo, ahora tener algo necesita algo más, y ese algo más necesita un peldaño más, y nunca termina. Y algunas personas lo llevan al campo de la autorrealización, sobre lo cual quiero hablar, pero sin dejar de lado que la palabra de Dios dice no se amolden al mundo actual. El mundo actual está creando permanentemente sistemas a través de todo, en el afán de resolver sus necesidades por sí mismos, están creando otras, y obviamente ahí es donde el Señor habla a través de su palabra. Dice, más bien sea transformada mediante la renovación de su mente, una transformación. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que quiere Dios con esa palabra de transformar? Que el ser humano, al ver las necesidades insatisfechas, crea un sistema para satisfacerlas. Pero ese sistema es un sistema externo, es un sistema moderno, es un sistema de seres humanos, pero no es la solución que causa precisamente el no tener más insatisfechas esas necesidades. Ahora, el objetivo de Dios no es satisfacerlas todas, es renovar nuestra manera de pensar para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En medio de todo eso pueden existir insatisfacción de necesidades, pero no pueden causar el problema que están causando en el interior del ser humano. ¿Cuáles esos problemas? Vamos a enumerarlos. El primer grave problema, la autonomía. El ser humano trata de ser autónomo, trata de ser dueño de sus propias decisiones, en lugar de tener presiones externas que causa, obviamente, un problema de decisión, de acción. Todos los seres humanos quisiéramos tomar decisiones sin la presión, pero eso no es posible porque el mundo ha creado sistemas de presión para que obligue a las personas a tomar una decisión que no es la libertad. Busca autonomía sin Dios, primer gran problema, porque trata de resolver el problema de esa autonomía a través del orgullo, a través de las posesiones, a través del poder, y eso causa efectos sobre las demás personas, y aunque hay algunos que logran satisfacer la necesidad de la autonomía, crean otro tipo de necesidades. Entonces, crear una respuesta a la autonomía sin Dios, pues va a causar muchas más necesidades, precisamente porque resuelve una, pero se abren muchas más. La otra es la competencia. Los seres humanos nos queremos sentir capaces, queremos ser efectivos en nuestras acciones, y obviamente para ser efectivos, para ser capaces, estudiamos, nos preparamos, nos entrenamos, pero hay una gran dificultad allí. La competencia te hace sentir decepción y frustración. Siempre habrá alguien igual o mejor que tú, o también siempre habrá alguien igual o menor que tú en sus acciones, en sus decisiones, dice la palabra de Dios. Somos todos diferentes. Luego resolver problemas, luego resolver necesidades, haciéndote competente,
sí debe ser una solución a necesidades insatisfechas, pero nunca en comparación. Competencia sin comparación. Ahí está el molde del ser humano en la actualidad, que la competencia la hace comparación y eso ha sido hasta modelo de educación, obviamente dejando todas las consecuencias psicológicas y obviamente emocionales. La gente envidia a los otros. La gente entiende que cuando entra en competencia a tratar de ser capaz, quisiera que nadie lo superara. Y reconocer el triunfo del otro es de las cosas más difíciles de los seres humanos, porque creemos que nos pertenece a nosotros, que es injusta la vida, que nosotros dimos más. Esa es una gran necesidad para resolver, para satisfacer. La necesidad de ser competentes sin tener el perjuicio de ser comparados. Lamentablemente las personas comparamos. Mire, Juancito es mejor estudiante que María. Jorgito le va mejor en el trabajo que su primo Pedrito. Y vivimos comparando. Entonces, cuando desarrollas capacidades, lo que generas es envidias, problemas, decepciones y causan más necesidades. Recuerda bien ya, en este momento y a la altura de este mensaje, ya estás entendiendo que por resolver un problema, una necesidad, creas muchas más. La otra muy común es la de las relaciones. Queremos satisfacer necesidades a través de relaciones. Y si bien es cierto que existe un contacto íntimo y regular con las personas que se preocupan por uno, entonces se crea una necesidad, el apego, a veces el sentir que no están crean una sensación de soledad y una sensación de aislamiento. Muchas personas quieren resolver su necesidad de estar con alguien sin saber con quién van a relacionarse. Era simplemente estar con alguien, porque me sentí solo, porque sentí que era la última vez, porque sentí que era la única oportunidad, o simplemente porque iba a probar. En esa prueba, en esa necesidad, se rompe el diseño. Dios, cuando vio al hombre, dijo, no es bueno que esté solo, pero no estaba hablando de soledad, estaba hablando que no tenía con quién compartir. Y aquí está la primera gran clave. Las necesidades satisfechas a través de las relaciones no se logran por tu necesidad, se logran por tu deseo de compartir. Ahí está la clave. Pero creamos necesidades y obviamente las necesidades deben ser satisfechas por el otro. Cuando tú tienes necesidad de estar con alguien, piensa en esto. La única gran necesidad es para compartir, porque compartiendo voy construyendo. Y si voy construyendo, voy creciendo. Y si voy creciendo, voy alcanzando. Ese es el propósito de Dios. Pero como se trastornó, se creó una necesidad, viene la dependencia y empieza la manipulación basadas en dos cosas, en la satisfacción de intereses personales y la falta de resolución de los problemas relacionales que tiene que ver con el compartir. Todas las personas, lo trabajo a diario, con cientos de parejas, cientos de matrimonios que he podido trabajar a lo largo de mi vida profesional y ministerial, encuentro que muchos están basados en resolver sus necesidades, basados en resolver sus intereses, pero muy poco en compartir lo que Dios les ha permitido dar. Cuando compartimos, construimos, cuando construimos, crecemos y cuando crecemos, alcanzamos. Otra gran necesidad que tenemos es la necesidad de autorrealizarnos. En esto sí que la gente tiene problemas, todos hemos tenido problemas en esto, porque queremos alcanzar nuestros sueños, queremos cumplir con nuestros deseos. Escúcheme bien esto, los pensamientos positivos o negativos son simplemente deseos. Pensamientos positivos o pensamientos negativos son solo deseos. Y no vivimos en el mundo de Aladino, vivimos en el mundo de Dios. Porque a nadie se le vino a cumplir sus deseos. La gente hace mapas de deseos. Pues quiero decirle que esos pensamientos y esos sentimientos que tú generas a través de tus deseos, con frecuencia te llevan a la frustración o a la autorrealización para sentir la necesidad de volver a pensar de esa manera. No son los deseos, son las decisiones las que marcan la diferencia en la vida de una persona. ¿Quiere decir que está mal desear? No, pero no debe ser tu objetivo en tu mente, porque los deseos muy pocas veces se cumplen si no hay decisiones. Y las decisiones son afirmaciones, y para tener afirmaciones necesito tener una verdad, y para la verdad se necesita leer la Biblia.
Pastor, ¿qué estás diciendo? O sea que hay gente que toma decisiones sin la Biblia, pero yo veo que les va bien. ¿Le va bien para qué? ¿O para quién? ¿Para satisfacer necesidades? Estoy de acuerdo. Pero para resolverlas completamente no estoy de acuerdo. Simplemente se toman decisiones pensando en que se puede resolver problemas o evitarlos o satisfacerlos. Pero en cuanto a la realización personal o lo que se conoce como autorrealización, en esa pirámide del doctor Abraham Maslow, que para muchos es conocida, la necesidad del pico alto de la autorrealización, ahí es donde debemos nosotros entender que la autorrealización no es desarrollar solamente el máximo de nuestro potencial, haciendo que nuestra vida tenga algún tipo de sentido por lo que somos, en lugar de tener sentido realmente por lo que nosotros empezamos a desear y a anhelar crecer para poder ser. No en lo que estamos haciendo, sino en lo que vamos a construir como personas, y ahí viene el gran conflicto entre la autorrealización personal y el significado de la existencia. El significado de mi existencia no es lo que hago ni lo que tengo. Por eso el desarrollo de la autorrealización sí está bien, pero si no logras algo, ¿en dónde va a quedar tu realización? Porque si la realización, escúchame bien acá, bien atentos, si tu realización personal está basado en lo que logras, vas a tener demasiadas caídas y demasiados desánimos. Por lo tanto, tu necesidad de satisfacer tu sentido de existencia no está en lo que logras, sino en el objetivo que tienes. Si tienes un objetivo marcado, trazado, a pesar de que ciertas cosas no salgan, Dios va a hacer su voluntad allí y va a llevarte tu vida hacia el objetivo. Por lo tanto, en esa necesidad insatisfecha de la realización personal, el objetivo de ser antes de hacer y de tener te llevará a no solamente resolver una necesidad, sino no crear las otras que habitualmente se crean cuando se obtiene cierto éxito o cierto logro en la vida. Hoy en día, muchas personas corren a satisfacer su desarrollo físico, sentirse bien, tener cuidado, tener una forma, una estética que se cruza en esa vertical con la horizontal de dar en el punto de salud mental, física y obviamente estética, pues produce agrado, satisfacción. Está bien, por supuesto que sí. Y eso va a traer beneficio a la salud, pero cuidado. Si tú quieres satisfacer una necesidad de verte, de popularidad, de aprecio, de influencia sobre otros, de ser el centro por la admiración física o estética, estás creando una serie de necesidades en tu vida de reconocimiento y de aplauso que un día no lo tendrás, porque no hay nada que se sostenga igual en un mundo o en un planeta mejor que se mueve todo el tiempo, pues vas a terminar en una terrible frustración y decepción, en un sentir que ya no eres lo que antes eras, porque obviamente todo va cambiando, se va transformando. Entonces, está muy bien la parte física, estética, maravillosa, hay que hacerla, hay que cultivarla y hay que crecer, pero la necesidad de satisfacción solamente puede estar en que ese sea el recipiente, ese sea el vehículo, ese sea el sitio, ese sea el odre para que venga lo verdadero, para que venga lo que realmente cierra la insatisfacción y es la vida de Dios en ti. Cuando sientes que la vida de Dios en ti empieza a fluir porque tienes un vehículo, porque tienes un esqueleto, porque tienes un cuerpo que te permite por la salud que te produce el ejercicio, que te produce la disciplina, seguramente todo va a ser mucho mejor. Pero cuidado, como dice el libro de Proverbios, al hombre le parece correcto su proceder, pero Dios juzga los motivos. Los estímulos y las diversiones han creado, especialmente desde industrias muy importantes como Hollywood, por ejemplo, esa necesidad de divertirse y de estimularse. Y es una contravía contra la misma vida.
personas derrochan, invierten, se asfixian a nivel financiero por el estímulo y la diversión. Y si bien es cierto que el descanso y el reposo y el cambio de actividades beneficia, totalmente claro, la vida humana, muchas personas sienten la absoluta plenitud y placer y rompen con el aburrimiento y con lo estipulado por la vida, desarrollando un estímulo hacia la recreación y hacia la diversión. Si no, ahora no es divertido el estudiar, el ir a la iglesia, el dar un mensaje, es aburrido y no se tiene en cuenta. Todo está enmarcado en la diversión, porque si hay diversión, entonces las personas se sienten cómodas. Y por supuesto que es más divertido aprender con diversión, claro que sí. Pero es que en la vida hay muchas cosas que no son nada divertidas. Y cuando tengo que enfrentar los problemas, pues no tengo los recursos, porque yo no voy a enfrentar un problema con diversión como me tienen acostumbrado a estimularme. Si el niño no tiene la interacción divertida, no aprende. Difícil, porque el día que le toca enfrentar algo que no sea divertido, tiene doble fracaso en sí mismo. Es decir, tiene un problema con el éxito, porque el éxito se consigue después del esfuerzo, sumado con el fracaso, más otro esfuerzo, consigues el éxito. Por eso vemos las generaciones que vienen con tanto problema de resiliencia, de frustración, de baja tolerancia y obviamente de idealización suicida. Aquí está la raíz del problema, un exagerado estímulo a la diversión. Todo tiene que ser divertido y si es aburrido, pierdo mi sentido de vida, no puedo pensar, no puedo dormir, no puedo vivir. Entonces, ahora hasta los mensajes tienen que ser divertidos porque si no la gente no atiende, no aprende. Y eso obviamente puede ser agradable, pero no sé si profundo para enfrentar una dificultad, porque ya no será tan divertido. Tampoco el otro esquema, serio, lúgubre, que todo tiene que ser difícil. No, no es eso. La diversión no puede ocupar el lugar que le corresponde a la sabiduría. La diversión no puede ocupar el lugar que le corresponde a la inteligencia. Ahora, si la inteligencia produce gracia, produce afecto, produce bendición, por supuesto, la pasamos agradable, pero no divertido. Eso es muy diferente. Debemos entender que estas necesidades superestimuladas que nos crean a nosotros nos están invadiendo uno de los elementos más importantes de la vida humana, y es entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Las diversiones, cuidado con el suplir necesidades con diversiones, porque van a tener miedos intensos, sensaciones de frustración al punto de la depresión y una ansiedad en su mente que no esperan ni siquiera el día de mañana para obtener lo que tanto han deseado. Todo esto va a afectar la seguridad personal, va a afectar la vida de la persona. Y le dejé un breve espacio, debería ser más profundo, pero a razón del tiempo, al tema del dinero. Porque el dinero es una necesidad y la satisfacción de esa necesidad nunca acaba. Por eso le abrí un capítulo aparte al tema del dinero, porque el dinero es una necesidad que nunca va a acabar. Como las otras crean más necesidades, pero esta domina porque el sistema financiero del mundo mueve todo lo anterior. En el dinero está muchas veces la alegría de una persona, la desdicha de otra. El dinero debe verse a la luz de la palabra como un medio, no debe verse jamás como un fin. Y el dinero va a causar en la vida de la persona muchas insatisfacciones, pero también al mismo tiempo, cuando se obtiene, y en grandes cantidades, demasiadas satisfacciones que pueden llevar a una persona, a una familia, a una sociedad, a generar dificultades en su vida personal. Cuando le podemos dar al dinero el lugar que le corresponde, es un excelente aliado. ¿Para qué? Sí,
para resolver necesidades, pero fundamentalmente para lo que Dios dijo que era el dinero, para honrar a Dios. Y si honramos a Dios con nuestro dinero, estamos bendiciendo todo el resto, por lo cual trabajamos, nos esforzamos, adquirimos, compramos, invertimos. Si eso no honra a Dios, el dinero empieza a ser un Dios bastante enérgico, bastante duro y crea las profundas necesidades en el ser humano. ¿Cómo hacer para que todas estas necesidades que hemos mencionado, insatisfechas, complejas, que seguramente usted ha podido pensar y tener otro criterio de cada una de ellas? Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que he mencionado o muchos digan, eso es lo que realmente he entendido. Estas son las necesidades. ¿Qué hacer con necesidades insatisfechas y cómo Dios aborda esas necesidades? Prepárese ahora porque viene el concepto de la palabra de Dios para resolver las necesidades. Recuerde muy bien un punto importante. Necesidades insatisfechas significa no tener los objetivos claros. ¿Cómo lo logro? Primer elemento, versículo 1 de Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando se crearon las necesidades, aparecieron los sufrimientos, porque no satisfacer me hace sufrir. El sufrimiento es el cúmulo del dolor injusto, de la tristeza, pérdida, yo soy triste porque pierdo, del miedo, no sé si lo voy a lograr, incompetencia, y de la incertidumbre que hoy la llamamos con claridad ansiedad. Todo esto nos lleva a nosotros a buscar satisfacer necesidades afectivas, económicas, morales, sociales, políticas, etcétera. Pero Dios dice, aquí va la primera clave, primer elemento fundamental para resolver necesidades, sacrificio. Sí, yo sé que es una palabra que hoy en día la mayoría de las personas trata de obviar y de negar, los sacrificios. Sin sacrificio, la disciplina solo sería el cumplir órdenes, pero no llegar a objetivos. Todo lo que tiene que ver con una necesidad suya requiere de un sacrificio. El sacrificio vale cuando el objetivo es claro. Si no, será sufrimiento. Observa tus necesidades, haz tu lista de necesidades. Para ello es necesario que tomes tu hoja y puedas decir por áreas, mi necesidad espiritual, mi necesidad material, mi necesidad profesional, qué necesito en este momento a nivel afectivo, la necesidad que tiene mi matrimonio, la necesidad que tiene mi relación con mis hijos, la necesidad que tiene la empresa, la necesidad que tiene mi profesión. Si tú haces por áreas una lista de necesidades, en todas ellas vas a pensar en este momento, como lo dice la palabra, qué sacrificio debes hacer. Recuerda, para lograr el objetivo que resolver esa necesidad. Primer elemento, los sacrificios. Ok, perfecto. El sacrificio es algo que Dios le enseñó a un hombre como Abraham a realizar, porque el sacrificio daba un gran objetivo. Y cuando Dios le indicó que debía sacrificar algo muy importante como lo mejor de su rebaño, él entendió que si lo hacía, Dios se agradaba en el sacrificio. ¿Para qué? Para que él entendiera que la presencia de Dios no puede venir por su necesidad, sino llega por su sacrificio. ¿Alguien está entendiendo esto? Muchas personas en clínicas, en hospitales, en cárceles, y hablo de esos momentos tan difíciles porque no habrá otro, al frente de funerarias, de tumbas, de salas de velación, al frente de clínicas, de quirófanos, al frente de accidentes de tránsito, en muchos sitios y momentos indeseables para la mayoría de nosotros. Ahí en ese momento, nosotros rogamos a Dios porque necesitamos. Y Dios dice aquí la palabra, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios
No es suplir necesidades porque tú has hecho algo, sino porque Dios está haciendo algo a pesar de que no te lo merezcas. Pero muchos se quedan allí. Señor, yo te pido tu misericordia porque aunque yo no me lo merezco, tú das lo que yo no me merezco. No te quedes allí, porque la misericordia no es lo único que tiene Dios. Alguien diga amén por esto. Y gracias a Dios por la misericordia, pero Dios no solamente es misericordioso, Dios es muy poderoso. Alguien diga más amén, no me dejen solo. Y Dios es más poderoso que tu necesidad. Pero para que seas consciente de Dios en tu necesidad, es necesario de entregarle a Él un sacrificio que te haga válida la presencia de Él. Quiero que entiendas esto. Dios no necesita tu sacrificio. El que necesitas del sacrificio eres tú para ser consciente que en medio del sacrificio, que es lo que Dios te pide, ahí está Dios. Sacrificar no es sufrir, pero el sacrificio cuesta. Y si a ti ese sacrificio que te cuesta te hace sufrir, no se lo estás entregando a Dios. Estás perdiendo tú, ¿no entendiste? Pastor, ahora sí que se me enredó esto. ¿Cómo así? Entiende esto. Bien. Si tú estás haciendo un sacrificio y a ti te duele, tú estás sintiendo que estás perdiendo, o sea, no estás dando a Dios. Porque si lo que tú das, lo das por perdido, tienes problemas de no conocer a Dios. Porque cuando tú le estás dando lo mejor de ti, es que Dios está dando lo mejor de Él en ti. Por eso el sacrificio, aunque cueste, no te debe doler. No debes sentirlo como pérdida. El enemigo te va a decir, y dando vas restando. No, dando y dando, para Dios voy multiplicando. Y si hay algo que no se ha multiplicado porque lo has dado para Dios, no te afanes. Dios al final siempre tiene la cosecha y tú participas de su victoria en el nombre de Jesús. Entonces el sacrificio es lo primero. Sacrificio, sacrifica en medio de tu necesidad. En medio de mi necesidad, voy a ir a orar, voy a ir a creer, voy a depositar, voy a honrar, voy a determinar. Cuando tú haces un sacrificio, no lo hagas para suplir esa necesidad, hazlo para Dios, que Él sabe cuál es tu necesidad. Honra al Señor para que Él vaya a tu necesidad. No lo hagas por necesidad, porque tendrás algo más que necesitar por obligación. Hazlo por Él, para que Él bendiga lo que tú necesitas. Segundo punto, muy importante esto. Versículo 3, dice la palabra del Señor, no sé, el 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Escuche esto, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Piense con la medida de fe que Dios te haya dado. Pero mire esto, el problema de la fe tiene que ver, el problema tuyo con la fe, tiene que ver con el concepto que tú tengas de ti mismo. Encuentro cientos y miles de personas con las cuales hablo que su fe está tan determinada por el concepto que tiene de sí mismo. Y hay gente que maneja unos autoengaños que uno dice, Dios mío, porque en medio de una profunda necesidad hace superlativas, o sea, la fe supera a sí mismo y entonces se autoengañan. No tienen nada en qué trabajar y dicen, pero bendecido por Dios. Espérate, ¿tú para qué te autoengañas? No es que me siento como bendecido, es que la bendición no es un sentir. La bendición es un vivir. Y nadie puede vivir bendecido si no tiene trabajo. Porque si no, Dios no hubiera dado bendición en el trabajo. Simplemente sería una distracción. Distráigase trabajando. De manera que no te engañes. No digas palabras que no son ciertas, tratando de generar un pensamiento más positivo que una afirmación con una decisión verdadera. Tu fe debe crecer como el concepto que tú tienes de ti mismo.
Por eso Dios nos habla como a hijos de Dios, porque los hijos de Dios creen absolutamente en su Padre. Y los hijos del diablo, pues creen en la mentira del enemigo. Entonces, el concepto de ti mismo es muy importante. Mira, en Mateo 15:28 hay un relato y hay un versículo puntual. Y le dice Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada y fue sana completamente en aquella hora. Es decir, esa mujer tenía un concepto de sí misma que aumentó su fe y logró la sanidad de su hija. El problema no era de la fe. Todos los que le seguían tenían fe, algunos hasta más, pero ella tenía una fe conforme a lo que ella era. Tenía el concepto: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Eso es algo sorprendente. Porque no solamente la fe, y aquí viene la clave de este segundo punto, es para resolver una necesidad, sino para mejorar como persona en medio de la necesidad. Ay, Dios mío, alguien dijo: Señor, gracias, y acaba de caer de rodillas. Acaba de entender algo muy poderoso en la vida. Tú no pasas por una necesidad simplemente por maldad o por bondad. Eso déjaselo a las circunstancias, por buenos y malos, por perseguidos y perseguidores. Eso es una circunstancia de la vida. Porque hoy estás aquí, mañana estás allá. Hoy eres bueno, mañana no puedes serlo. Hoy ofendes, mañana eres ofendido. La vida tiene esas circunstancias. Pero cuidado, aquí está la clave. No es por eso, es por ti que cuando pasas por una necesidad, Dios quiere que desarrolles la fe, no para que resuelvas tu necesidad, sino para que crezcas y así resuelves la necesidad. ¿Cuántos en medio de una gran prueba hemos crecido como personas y hemos suplido la necesidad? Pero primero crecimos como personas. Por lo tanto, las personas que tienen una baja estima y quieren taparla con su fe, se crean un autoengaño de bendecidos cuando no son bendecidos y empiezan a vivir de una manera engañosa y los demás hasta se burlan de ellos. Cuidado, la fe es para crecer como persona, para desarrollar mi amor por Dios, y en ese ejercicio se suple mi necesidad. No uses la fe para resolver necesidades, sino para crecer como persona, y se resuelve toda necesidad. Tercer punto. Aquí es muy importante porque la aplicación de estos puntos son definitivos en la solución verdadera, como quiere Dios en su voluntad, todas las necesidades insatisfechas. Verso 4 y 5 dice la palabra de Dios. Allí estamos en Romanos 12. Dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Antes de mirar por qué ciertas cosas no funcionan, empiece a pensar cómo funcionan todas las cosas. Mucha gente vive de amargada y rezongando. En Colombia decimos refunfuñando, ¿sí? Porque las cosas no funcionan. Porque quiere que todo suene perfecto. Porque cuando prende el celular quiere que sea rapidísimo. Y lo golpea y lo mueve y se desespera. Cuando pierde el computador, quiere que el computador le haga todo. Sí, eso es un cerebro ahí, pero tiene una limitación. Se molesta, se desespera. Se hace lluvia, se hace sol, si quiere, si no quiere. Porque el capricho de muchos viene a ser la soledad final de todos. Las personas que quieren que todo les funcione sin entender que cada cosa debe funcionar, le va a causar una dificultad y muchas insatisfacciones y demasiadas necesidades. Recuerda que el mundo no fue hecho para resolverte problemas, que la vida no está hecha para que tú te sientas cómodo, que los sistemas de este mundo no están pensando en ti ni en tu beneficio, más bien todo lo contrario. Si alguien sale con una propuesta, tienes ahí que estar tú observando cuál es tu compromiso a esa propuesta.
Entonces, antes de pedir que todo funcione, piensa cómo funciona. Si tú sabes cómo funciona una cosa, sabes cómo funcionan todas. Y si todas tú le sabes el funcionamiento, suples la necesidad conforme a lo que dice Dios. Dice, todos somos un miembro del cuerpo, todos los miembros tienen una función. Pero tú no te puedes quejar que tu cuerpo no sirve para nada si tú no sabes cómo funciona cada uno de los miembros de tu cuerpo. Eso genera demasiada hipocondría. Eso genera demasiada somatización y eso complica las relaciones. Y la gente va a tratar de resolver sus problemas tratando de huir a ciertos lugares o de tener ciertas personas para que resuelvan sus problemas de falta de funcionalidad. La iglesia también tiene esos problemas. La iglesia tiene una composición de todos los miembros del cuerpo. Entonces hay gente que dice, a mí me gusta cómo esta iglesia toca la flauta, esta toca la guitarra, esta toca el trombón, allí hacen muy bien el escenario, aquí lo hacen sentir a uno mejor y allí lo hacen a uno reír y aquí le enseñan. Entonces la gente va pasando por todo lado, recibiendo todo porque todos somos un miembro del cuerpo, pero si tú no sabes cómo funciona cada uno, te vuelves disfuncional en todos. Por eso los peregrinos de momentos eclesiales, pues de pronto no saben cómo les va a funcionar porque cada lugar y cada mensaje tiene una manera de funcionar en tu vida. En lo que corresponde a este, es un mensaje integrativo, vincula tu espíritu, prepara tu mente, dispone y sana tu corazón y trabaja sobre tu acción para poder estar a la estatura de Cristo conforme a su palabra. Alguien diga amén, levántese y dé un aplauso y honre al Señor porque usted está recibiendo un mensaje de la palabra que integra todo su ser. ¿Las cosas deben funcionar? Sí, pero primero usted debe saber cómo funcionan las cosas. Si usted quiere que su familia funcione, primero mire cómo funciona una familia. Si usted quiere que funcione su trabajo, mire cómo funcionan los trabajos que usted hace. Si usted quiere que le funcione la palabra, mire cómo funciona la palabra. Alguien dígame por esto. Bendiga su vida entendiendo cómo funciona la vida. Hay gente que se quiere quitar la vida. ¿Sabes por qué? Pues no le funciona. Alguien dígame en esto. No que no le esté funcionando, sino que esté entendiendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo funciona la vida para saber cómo voy a funcionar en la vida? No cómo funciona la vida del otro. Yo ya le dije que eso era un problema de competencia. Me voy a tirar por el puente porque a mí no funciona la vida como le funciona a Juancito. Más bien siéntate al lado del puente y yo te predico la palabra y te digo que las cosas funcionan así para que primero, al saber cómo funcionan, las pongas a funcionar en tu vida. No es un juego de palabras, aunque se pueda jugar con estas palabras, es un mensaje de precisión y es un mensaje de acción. Siguiente punto, es el cuarto. Mire el verso 2, rápidamente, dice, no se amolden al mundo actual. Ah, perfecto, allá. Vamos ahí al punto. Defina su mundo actual. Defínalo, porque si usted define su mundo actual, define su molde actual. En el mundo que usted está, hay una aflicción. ¿Cuál es esa aflicción? Porque Dios dijo a través de Cristo que en el mundo habría una aflicción. Entonces vamos a mirarla. Mi mundo actual está lleno de debilidades, de errores, de pecados. Ese es mi mundo actual. Tienen que mirarlo. Porque dicen, no me amolde al mundo actual. El mundo actual, tu mundo, ¿cómo funciona, cómo opera? ¿En el pasado? ¿En el pecado? ¿En la debilidad? ¿En el error? Por favor, describe tu mundo, el mundo que estás viviendo. No, el mundo de afuera. El mundo de afuera está en otra cosa. El mundo tuyo, tu casa, tu operación diaria, ¿cómo funciona? Haz una lista. Hay debilidades, hay errores, hay pecados, hay pasados y hay un adversario que tiene un objetivo con ese mundo. Recuerde que Dios creó el planeta, pero el enemigo metió al mundo en ese planeta. Un mundo a través de sistemas de opresión, un mundo a través de sistemas de desesperación. El enemigo quiere a través del mundo
presionar y desesperar a las personas para que las personas se autodestruyan y destruyan al de al lado. Ese es su propósito. Entre menos descubran que es el enemigo, más fácilmente te destruyes a ti, destruyes al de al lado. Por eso los muchachos de hoy se autoflagelan, se cortan, se hacen daño, se opacan de sí mismos, porque ese es el sistema, no son ellos, es el sistema del mundo en donde fácilmente han entrado. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Esa es la insatisfacción a tus necesidades. Por eso en este momento vas a cambiar tu mundo actual. Ay, pastor, tú lo dices tan rápido, pero no es tan fácil. No, es que lo difícil no necesita que sea demorado. Entiéndeme bien esto, ¿alguien está entendiendo? Sino sea transformada mediante la renovación de tu mente. ¿Qué significa? Que en mi mente debo crear un mundo diferente al que estoy viviendo. Un plan, un objetivo. Yo estoy viviendo en un mundo de presión. ¿Cómo creo mi mundo de libertad? Pero primero lo debo crear dentro de mi mente. Para eso le predico la palabra. Esta palabra, la palabra de Dios, es la única verdad que crea en la mente el mundo diferente. Y el mundo consecuente con lo que Dios dijo. Y como tú eres hechura de Él, así no lo creas. Hablo a los que no son creyentes, tú sí eres creyente. Entonces, esta palabra casa perfectamente para crear el mundo no fanático, el mundo no metido en una cajita religiosa, sino el mundo en un esquema absolutamente creativo que renueva todas las cosas y las transforma. Recuerda esto rápidamente: las crisis te producen cambios, pero los procesos en tu mente generan transformaciones. La transformación significa que cuando mires el mundo que tenías antes ya no existe y ahora existe el que has creado en tu mente. Eso no es sugestión, es recuperación de tu mente. Es el propósito de Dios para ti. Es lo que Dios está haciendo en este momento, recuperando tu mente para el mundo que Él creó, del cual nosotros nos salimos por una pésima decisión, creando todas las necesidades insatisfechas, pero que hoy estás entendiendo cómo revertir eso que el enemigo puso como trampa, como estrategia, como manera de cazar tu pie para tirarte al hoyo y hacerte sentir culpable del lazo que te cazó y del pie que tienes que se resbaló. Voy a un quinto punto: que se transforme tu pensamiento. ¿Cómo cambias de pensamientos? ¿Cómo haces para cambiar un pensamiento? El pensamiento se cambia a través de una negociación, de un intercambio. Los pensamientos producen malestares emocionales. Por eso cada pensamiento que produce un malestar emocional es un pensamiento que debes negociar. Cada pensamiento que produce un malestar debes mencionar, debes escribir. Cuando tú haces narrativas escritas, estás sentenciando palabras que estuvieron en tu mente. Cuando las puedes visualizar y los puedes narrar, eso que has pensado ya tiene una negociación. Por eso la palabra dice: cambiaré tu tristeza ¿en qué? Cambiaré tu tristeza en, muy bien, en alegría. ¿Qué está haciendo? Una narrativa. Dame tu tristeza, yo te doy mi alegría. Ah, tan fácil, sí. Así como entró, también es fácil que salga. Cuando tú lo describes, dices: cambiaré mi tristeza en alegría. No estás diciendo que cambiarás tu situación externa, sino tu pensamiento. Pero cuando cambia el pensamiento, es más fácil que cambie el malestar emocional y venga un nuevo tiempo para tu vida. Todo lo que te hace daño en tu mente, debes negociarlo ya. A lo mejor son palabras que vinieron desde tus generaciones. A lo mejor son palabras que vinieron por tus relaciones. A lo mejor fueron palabras construidas por los esquemas de competencia, por los esquemas
físicos y culturales, que si bien sirven para la diversión, tú no eres un objeto de diversión, mujer. Tú no eres un objeto de distracción, hombre. Con lo otro, diversión y distracción. Pero con el hombre y la mujer no. Tú no eres ese objeto. Aunque te diviertas y te distraigas, tú no eres un objeto ni de distracción ni de diversión, sino de proyección, de bendición. Y allí solamente se logra a través de ¿qué? Del pensamiento nuevo. ¿Para qué esto, pastor? Siguiente punto, para que compruebes la voluntad de Dios. Solamente dos elementos te llevan a cumplir la voluntad de Dios: la obediencia. Pero para ser obediente es necesario tener fe. Si tú tienes fe, obedeces. Luego, si quieres obedecer, tú temes de fe. Y si ya eres obediente, mantente con la fe para seguir obediente. ¿La obediencia de qué? La diferencia está entre la instrucción cumplida y la necesidad de hacer algo para que te vaya bien. Es mejor oír la instrucción para cumplirla que estar buscando algo para salir de una insatisfacción, producto de una necesidad. Te sales de un molde al otro. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene que ver con lo que tú necesitas, tiene que ver con lo que tú alcanzas. Pero es que lo que yo alcanzo es lo que yo necesito. Perfecta voluntad de Dios. Es que alcanzar es lo que quiere Dios, que vuelvas a recuperar, que vuelvas a alcanzar, que vuelvas a lograr, que vuelvas a estar en el lugar que debes estar. Que se recupere tu vida y que te pueda decir Dios: esa es mi perfecta y buena voluntad. Que recuperes tu manera de pensar, que recuperes tu manera de actuar, que vuelvas al sacrificio vivo delante de Dios, que vuelvas a tener el funcionamiento de las cosas entendiendo cómo funciona cada una de ellas, que sientas en tu corazón y en tu mente que Dios está haciendo una transformación que te va a llevar a algo muy importante, a decidir por lo mejor. A partir de hoy, no resuelvas necesidades, sino decides por lo mejor. Recuerda que para muchos satisfacer una necesidad es bueno, pero para Dios satisfacer una necesidad es decidir por lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios tiene, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque lo bueno es bueno, lo agradable es agradable, pero lo perfecto es lo mejor. Y Dios tiene esto para nosotros, en su nombre, en el nombre de Jesús. El deseo del pensamiento te puede llevar a la desilusión, pero la decisión por lo mejor te lleva siempre a su voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Dale un aplauso a Él. Dale el aplauso al banquete de la palabra, porque ha sido deleitado, saboreado por su mente, por su espíritu, por su ser. Y vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos en este momento, porque nos presentamos delante de ti no solamente con nuestras necesidades, sino también con la decisión de que todas ellas sean satisfechas, no como el mundo lo ha propuesto y lo ha enseñado, que si bien es bueno en muchas cosas, hoy he entendido que no es perfecto como tú lo quieres. Por eso en este instante, Señor, vengo a buscar de ti, a buscar en tu voluntad, a decirte, Señor, que en mi sacrificio vivo, en medio de una necesidad, alcanzaré el objetivo, que seas tú el que venga y resuelva, y no simplemente que venga la solución y nunca estés tú. Yo sé que tú quieres estar en cada una de mis necesidades, pero no por la necesidad, sino por tu presencia en mí. Gracias, Señor, porque en medio de mi necesidad que hoy te presento, presenta allí tu necesidad. Yo hago el sacrificio de buscarte a ti, porque cuando te busco a ti en medio de mi necesidad, tú estás allí y se resuelve todo lo que necesito. Gracias, Señor, porque ahora mi fe
me va a dar el verdadero concepto de mí mismo, porque lo que creo es lo que soy. Y ahora estás dando a mi vida, Señor, el verdadero concepto de mí. Señor, hay muchas cosas que no funcionan en mi vida, pero voy a ver en tu palabra, Señor, desde ya cómo funcionan aquellas cosas. Toda la disfuncionalidad de mi casa, de mi familia, de la empresa, del trabajo, de mi salud y de todas las áreas de mi vida, las dejaré a un lado como una sensación de insatisfacción y buscaré el funcionamiento de ellas. Investigaré, creceré, oraré, Señor, a partir de hoy para que esto funcione. Pondré mis manos, Señor, listas para aprender, mi disposición para actuar y por sobre todo una presencia tuya para bendecir en el nombre de Jesús. Señor, defino mi mundo actual como un mundo que no tiene sentido, en un mundo que solo me crea necesidades. Por eso quiero ahora desbaratar ese mundo, narrándolo y diciéndolo y cambiándolo, negociándolo por el mundo que tú quieres en mí. Crea un mundo en mi mente conforme a tu verdad, porque yo quiero la verdad y no la realidad que vivo. Por eso estás cambiando en mi interior, Señor, la enfermedad, la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación. Y oh Dios, solamente está llegando tú. Coloca tu mano sobre tu mente y dile: Señor, transforma mi manera de pensar. Es lo que más necesito, que cambie mi mundo interno. Porque ahora, Señor, que he definido mi mundo actual, lo quiero cambiar. Hay cosas buenas, pero yo sé que al cambio contigo vienen los mejores. Identifico, Señor, que hay pensamientos de deseo y de frustración, pero ahora mis pensamientos son decisiones por lo mejor. Decide por lo mejor ahora. Dile: Señor, gracias por lo bueno. Desecho lo malo, pero yo pido lo mejor. Y no solamente lo pido a ti, sino decido por lo mejor. Lo mejor para mi casa está llegando ahora. Lo mejor para mi vida está llegando ahora. Lo mejor para mi mente y ahora está llegando en el nombre de Jesús. Lo mejor para esta nación está llegando en el nombre de Cristo. Se estás abriendo el camino para lo mejor. Entra porque estás abriendo el mar para atravesar hacia lo mejor. Estás abriendo los cielos porque viene lo mejor en este momento. En medio de tu sacrificio viene lo mejor. Viene lo mejor porque has decidido por lo mejor. Viene lo mejor como resultado de lo que has oído y lo que has aprendido. Alguien abra su corazón y dile: Señor, venga lo mejor a mi corazón, a mi vida. Quiero sentir lo mejor en mi vida. Te pido lo mejor para mi mente. Padre, te presento mi economía y te pido lo mejor sobre ella. Ahora está descendiendo en el nombre de Jesús. Y lo mejor de tus contratos, lo mejor de tu trabajo, lo mejor para los ascensos, lo mejor para el progreso, lo mejor para satisfacer y aún para compartir toda necesidad. Viene alguien, presente su profesión, alguien caiga de rodillas, no por su necesidad sino por la presencia de Dios, y dígale: Señor, ahora viene lo mejor para mi vida, porque dejo atrás lo bueno, desecho todo lo que no ha sido bueno en mi economía y la presento delante de ti para tu provisión generosa. Señor, en este momento presento cada relación sentimental, afectiva y conyugal, y en el nombre de Jesús viene ahora lo mejor. Empieza a pensar diferente, ahora empieza a creer en lo distinto, ahora empieza a creer en lo mejor, porque viene lo mejor. Alguien levante sus manos y diga: Señor, yo al levantarla recibo lo mejor de ti, Señor, porque lo tuyo es lo mejor, es bueno, agradable y perfecto en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, no se amolden al mundo actual, renueven y transformen su manera de pensar, y así comprueben, como en este mensaje, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Señor, gracias te damos. Un aplauso allí donde usted está. Eleve en este momento su adoración a Él. Sáquela de ahí, de donde está su adoración, que traspase el lugar en donde está, y dele gracias a Él. Dele un instante de silencio en su mente y a través de una gran respiración dele gracias a Él. Dígale: gracias, Señor.
No suspiro por los deseos, sino respiro por tu presencia. Y has cambiado mis pensamientos por decisiones hacia lo mejor. Bendigo la vida de su familia, bendigo la vida de su casa, bendigo la vida que se está gestando en un vientre, bendigo la vida que está necesitada de libertad, bendigo la vida que está lista para ser renovada. Bendigo este tiempo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Alabamos siempre tu nombre, exaltamos tu presencia. Gracias. Dele gracias a Dios, dele gracias por lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en usted. Usted puede suscribirse e inscribirse en este canal y en el canal Casa de David TV. A través de esa suscripción y de esa inscripción recibe las notificaciones de lo que permanentemente estamos haciendo en nuestro ministerio. Vienen mejores momentos, grandes actividades que producen crecimiento y llevan a alcanzar las promesas de Dios en las personas como Él lo ha dicho y Él lo ha prometido. Nos vamos a encontrar en unos minutos en el siguiente mensaje y entre tanto sea usted grandemente bendecido y honre siempre el nombre del Señor, el Señor Jesucristo. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.